Imagina por un momento que estás en un vasto desierto bajo un cielo nocturno titilante, rodeado de un silencio tan profundo que cada uno de tus pensamientos resuena como un eco en la inmensidad. En medio de esta soledad, una estrella brilla con una intensidad magnética, como si suplicara atención. Ese brillo misterioso, esa luz que parece guardar secretos ancestrales, es una analogía de la pregunta más antigua y quizás la más trascendental que la humanidad ha concebido. ¿Quién es Dios? Desde los primeros días de nuestra existencia, hemos alzado la vista hacia el infinito, buscando respuestas, buscando a alguien más allá de nuestras limitaciones. La Biblia, ese texto místico y antiquísimo, resuena con historias que nos hablan de un Dios que se revela de maneras inesperadas. En el libro de Éxodo, por ejemplo, se nos presenta una escena enigmática. Moisés, un pastor en la tierra de Madián, ve una zarza ardiendo que no se consume. Al acercarse, una voz poderosa y solemne le habla desde las llamas. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. ¿Qué puede significar esta declaración? ¿Cómo puede una simple frase contener la esencia infinita del ser divino? Al reflexionar sobre esta visión sobrenatural, uno no puede evitar preguntarse, ¿quién es realmente este Dios? Para algunos, es una presencia amorosa que guía y protege, un Padre Celestial que cuida de cada uno de sus hijos en la tierra. Para otros, es un enigma más allá de la comprensión humana, una fuerza misteriosa que gobierna el cosmos con mano desconocida. Y otros más, aún, lo ven como un juez de justicia omnisciente, vigilante de nuestros actos. Este Dios, con todo su esplendor y misterio, se presenta en una variedad de formas y figuras en las escrituras sagradas, desde el arquitecto magistral del universo en el Génesis hasta el guerrero justo en el Apocalipsis. Cada página de la Biblia es una puerta hacia una parte diferente de su naturaleza divina, un fragmento de un vasto rompecabezas que la humanidad ha intentado decodificar por siglos. Pero este no es solo un asunto de creencias antiguas o de textos religiosos. La pregunta, ¿quién es Dios?, se entrelaza con nuestra existencia cotidiana, porque definir a Dios es, en muchos sentidos, definirnos a nosotros mismos. Este cuestionamiento nos empuja a descubrir nuestro propósito, a encontrar significado y consuelo en un mundo a menudo caótico e indiferente. Así, acompáñanos en esta travesía cargada de misterio, mientras nos aventuramos a desentrañar quién es Dios. Un viaje que no solo iluminará nuestro entendimiento, sino que también tocará nuestras almas y desafiará nuestros conceptos más profundos. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? ¿Para aventurarte más allá de los confines de lo evidente? Juntos, descubriremos no solo quién es Dios, sino quiénes somos verdaderamente en relación con Él. Imagina por un momento un vasto océano al que llaman el cosmos, un mar infinito de estrellas y galaxias, todas bailando en un armonioso equilibrio que desafía nuestra comprensión humana. Ahora, dentro de este océano inabarcable, surge una pregunta inquietante y fundamental. ¿Quién o qué es la fuerza detrás de todo este esplendor? La naturaleza de Dios es un enigma tan antiguo como la humanidad misma, una cuestión que ha inspirado templos, libros sagrados y las más profundas reflexiones filosóficas. Pero mantente alerta, pues en este viaje no todo es lo que parece. Hay quienes imaginan a Dios como un ente personal, caminando a través del jardín del Edén, intercambiando palabras y susurros con los incautos habitantes de ese paraíso perdido. Un Dios que moldea el barro con sus propias manos, creando la vida como un artista apasionado da forma a su obra maestra. Este Dios, íntimamente cercano, conoce cada pensamiento, cada suspiro y cada lágrima, como una madre conoce a su hijo incluso antes de que vea la luz del día. En las Escrituras, encontramos ecos de esta cercanía divina. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Un susurro a través de los siglos que promete esperanza y propósito. Mientras tanto, otras voces susurran en la penumbra de lo desconocido, sugiriendo que tal vez Dios sea más parecido a una energía vasta e indefinible, un pulso cósmico que atraviesa todo el universo, un campo cuántico que sostiene y une a cada átomo, a cada partícula, una telaraña interconectada donde cada hilo es relevante. En esta visión, Dios es como una sinfonía sin músico visible, una fuerza impersonal pero profundamente influyente que carga con un manto de misterio. Atrae tanto como distancia, y en su abstracción encontramos el desafío último del entendimiento humano. Aún más allá de estas concepciones, surge la tentadora posibilidad de que Dios escape por completo a nuestras categorías mentales. ¿Qué si es algo tan radical y extraño que nuestras mentes apenas pueden atisbar una fracción de su realidad? Una entidad que, siendo desconocida, reescribe las reglas del tiempo y el espacio. ¿Es posible que Dios no obedezca las leyes del ser? Al igual que un paisaje que se transforma constantemente, Dios podría ser una entidad que reside más allá del tiempo, del entendimiento, y tan maravillosa como incomprensible. Quizás nunca conoceremos plenamente la respuesta,
O tal vez el verdadero misterio reside precisamente en la búsqueda. Una búsqueda que mantiene viva la llama de la curiosidad y el asombro, incitando a los buscadores de la verdad a desvelar un poco más del velo que cubre nuestro auténtico origen. A medida que se levanta la neblina del misterio, solo podemos aspirar a sentir las susurrantes mareas de lo divino, siempre recordando que el viaje de la comprensión es tan importante como el destino en sí mismo. En cada intento por desvelar el rostro de Dios, también descubrimos fragmentos ocultos de nuestros propios espíritus. En lo más profundo del cosmos, donde las estrellas parecen susurrar secretos eternos, y la misteriosa danza de los planetas sigue un ritmo desconocido para nosotros, surge una cuestión que ha desafiado las mentes humanas durante milenios: la existencia de Dios. Este es un enigma tan antiguo como el tiempo mismo, un misterio que ha obligado a filósofos, científicos y teólogos a embarcarse en un viaje que no parece tener fin. Imaginemos por un instante que navegamos por las aguas oscuras del Nilo en la antigua Egipto. A nuestro alrededor, la vasta extensión del desierto parece interminable, y en el firmamento nocturno, la figura resplandeciente de Orión nos observa imperturbable. En este escenario se esconde la esencia misma del debate sobre la existencia divina, porque, como decían los antiguos, los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento cuenta la obra de sus manos. Pero, ¿es así realmente? Por un lado, encontramos los argumentos a favor de la existencia de Dios, poderosos y profundamente arraigados en nuestro anhelo de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Está el argumento cosmológico que nos habla de una primera causa que puso en marcha el universo, ese primer motor inmóvil de Aristóteles que daría sentido a toda la creación. Además, el argumento teleológico nos maravilla con la aparente complejidad y propósito del universo, sugerente de un diseñador supremo. Pero en el opuesto extremo, se alzan como sombras inquietantes las voces escépticas que desafían la noción de un ente superior. Desde el conflicto con las férreas leyes de la naturaleza que Newton y más tarde, Einstein, aprendieron a desentrañar hasta el descubrimiento de las complejidades del ADN, la ciencia parece haber trazado un camino alternativo. Estos descubrimientos han dado pie a interpretaciones que ven en la razón suficiente para explicar el origen y el funcionamiento del cosmos, desprovisto de una intervención divina. Así, el problema del mal, las inconsistencias en relatos sagrados y la aparente indolencia del universo hacia nuestros destinos individuales alimentan la incredulidad. Entre estas fuerzas titánicas del debate, surge una cuestión que acaricia lo insondable, pues tal vez no sea una cuestión de elegir un bando, sino de reconocer que el misterio mismo es parte de nuestra esencia. En este juego cósmico, donde ciencia y religión danzan un vals eterno, el verdadero enigma podría ser nuestra existencia misma, y en cada intento de desvelar el misterio, nos acercamos un poco más al entendimiento, la aceptación de nuestra humilde posición en el gran tapiz del universo. Imaginen una oscura noche sin luna, donde el viento danza entre los árboles con un susurro casi imperceptible. El misterio del universo se despliega ante nosotros cuando contemplamos esta enigmática cuestión que ha intrigado a filósofos, teólogos y buscadores de la verdad desde los albores de la civilización. El problema del mal. ¿Cómo, se preguntan millones al mirar las injusticias y el dolor en el mundo, puede un Dios infinitamente bueno y amoroso permitir que el mal prospere? Es un interrogante que late en el corazón humano tan profundo como el eco de una catedral antigua, resonando con notas de angustia y esperanza. En este rincón del enigma cósmico, la Biblia nos ofrece una historia tan antigua como el tiempo mismo. Imagina por un momento el jardín del Edén, un lugar de imaginería casi onírica, donde la perfección florecía en cada rincón. Y sin embargo, dentro de este paraíso, una serpiente susurra tentaciones en las sombras. ¿Por qué permitieron las escrituras este elemento de corrupción dentro del mismo Edén? Aquí yace el primer acto de libre albedrío, una puerta abierta a las opciones humanas de amor o transgresión. A través de un objetivo más amplio, algunos teólogos sugieren que el sufrimiento y el mal podrían ser los oscuros pincelazos que brindan contraste, sin los cuales la luminosa bondad que también permea nuestro mundo podría desdibujarse en una insípida monotonía. Consideremos a Job, este hombre justo que una vez bendecido con prosperidad y amor, se enfrenta al abismo más insondable del dolor sin causa aparente. Enfrentado a la pérdida total, en lugar de ceder a la desesperación, Job encuentra una especie de resurgimiento espiritual, una transformación que algunos podrían interpretar como un insondable regalo divino. Algunos podrían interpretar como un insondable regalo divino. Al ahondar en este dilema, emergen las narrativas de cómo, en medio del caos, surge la verdadera fortaleza del espíritu humano y el potencial para el amor desinteresado. Pero,
¿Significa esto que el sufrimiento es un camino prescrito por la divinidad? Este mismo pensamiento puede llevarnos a terrenos aún más oscuros del misterio teológico. Puede que el mismo Dios que permite la existencia del mal también nos brinda el coraje y la compasión para afrontarlo, transformándonos a través de nuestras elecciones y nuestras batallas personales. En este laberinto de luz y sombra donde las preguntas beben de un pozo que parece no tener fondo, queda en nosotros buscar conexiones más altas, abriendo nuestros corazones y mentes a la comprensión. Y mientras nos mantenemos expectantes ante estas incógnitas, el problema del mal sigue siendo una invitación a la reflexión, impulsándonos a explorar cómo, en este mundo a menudo incomprensible, brillan los destellos de lo eterno. La imagen de Dios, o mejor dicho, las múltiples imágenes de lo divino, son un enigma perpetuo que fluye a través de las diversas religiones del mundo, conectando y separando a la humanidad de maneras tan intrigantes como las estrellas en el cielo nocturno. Cada religión, ya sea monoteísta, politeísta o panteísta, ofrece un reflejo propio de lo que considera la realidad última, un reflejo que ha fascinado a sabios y místicos durante milenios, guardando secretos tan antiguos como la civilización misma. En el mundo monoteísta, Dios es a menudo visto como uno, un ser misterioso, omnipotente y omnisciente, que se sienta en el corazón del universo, unificado en esencia, pero dividido en percepciones humanas. Tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam apuntan a una deidad suprema, trascendente y personal. Sin embargo, dentro de esta aparente unidad, acecha el misterio de interpretar sus diferentes manifestaciones y revelaciones. ¿Quién es realmente este ser que Moisés escucha en una zarza ardiente y cuyos susurros se cuelan entre las plegarias de millones? Por el contrario, las religiones politeístas nos sumergen en un cosmos vibrante y variado, donde innumerables deidades danzan a través del espacio y el tiempo, cada una encarnando aspectos específicos de la naturaleza humana, el universo. Desde los imponentes olímpicos griegos hasta el elaborado panteón hindú, estas religiones celebran la riqueza de lo divino en toda su complejidad, pero más allá de sus formas y nombres se esconde el misterio de su origen y significado. ¿Acaso cada dios es reflejo de lo humano? ¿O son portadores de realidades que escapan a la comprensión? El panteísmo, por su parte, desdibuja las líneas entre lo divino y lo tangible. En este marco, Dios no es una entidad aparte, sino la suma de todo lo existente. La naturaleza y el cosmos entero son en sí mismos la encarnación de lo sagrado. Este enfoque invita a una percepción profunda y reverente del mundo, pero también provoca suspiros de incertidumbre. Si todo es divino, ¿cómo discernimos lo extraordinario de lo cotidiano? Acompañando a estas imágenes están las historias, las visiones y los símbolos, cada uno ofreciendo fragmentos del gran rompecabezas cósmico que es la percepción humana de Dios. Tras cada doctrina y relieve sagrado, la figura de un Dios diferente invita a explorar la infinitud de posibilidades que la divinidad representa. Un viaje eterno hacia lo desconocido, donde cada pregunta respondida lleva inevitablemente a nuevas interrogantes. Asómate a este fascinante tapiz de creencias, donde lo único constante es el misterio en sí mismo. Una invitación perpetua al asombro y la exploración espiritual. Imagina una noche serena, el cielo tachonado de estrellas y un silencio que parece susurrar secretos antiguos. En este paisaje enigmático es donde a lo largo de la historia muchos han afirmado haber sentido ese toque divino, una comunicación directa con lo inexpresable, lo eterno, Dios. ¿Te preguntas, tal vez, observando ese cielo infinito, cómo es posible que una fuerza tan formidable, tan incomprensible, se dignifique a comunicarse con nosotros, simples mortales? Este es el inicio del misterio, la danza perpetua entre lo celestial y lo humano. Desde las alturas etéreas hasta lo más recóndito de nuestros corazones, los relatos de la humanidad están repletos de testimonios de visiones, sueños y susurros en momentos de desesperación. Tomemos como ejemplo a Moisés, quien, según el relato bíblico, fue testigo de una zarza ardiente que, sin consumirse, transmitía órdenes divinas. Una pregunta crucial entonces se filtra. ¿Cómo discernimos que esas experiencias son realmente de origen divino y no producto de nuestra propia psique inquieta, o peor aún, de influencias maliciosas que juegan con nuestra fe? Dios, en su inefable sabiduría, parece comunicarse en la polifonía de los sentimientos humanos. A veces, lo hace mediante intuiciones cálidas que guían el alma, otras, a través de pruebas y tribulaciones que desafían y fortalecen. La fe, en ocasiones, es el movimiento suave de la brisa que, como en el relato de Elías, apenas perceptible, lleva la voz de lo absoluto. Pero más allá de la revelación en sí, yace el enigma de su autenticidad. ¿Cómo asegurarnos de que no estamos siendo engañados por nuestra mente, ansiosa de respuestas? Aquí,
la introspección se torna esencial. La autenticidad de una comunicación divina se reconoce en los frutos que produce: paz, amor y una alineación cada vez más profunda con lo que es bueno y verdadero. Es un proceso íntimo, casi alquímico, donde los destellos de lo divino transforman las sombras de nuestra humanidad en claridad y propósito. A lo largo de este camino, uno debe aprender a escuchar con atención, no solo con los oídos sino con el corazón, sabiendo que Dios, en su inmenso misterio, puede hablarnos a través de las personas, los eventos e incluso a través de las caídas y cambios repentinos que parecen desestabilizar nuestro mundo. Así, en la penumbra de la fe, continuamos, moviéndonos con el eco de lo divino resonando en el alma, siempre atentos al susurro celestial que puede presentarse en cualquier momento, en cualquier forma. En el vasto entramado del cosmos, donde estrellas y galaxias danzan con una música inaudible, existe un enigma que ha fascinado tanto a filósofos como a teólogos a lo largo de los siglos: el libre albedrío y la omnisciencia divina. Imagina por un momento estar en presencia del Creador, un ser capaz de ver no solo el vasto mapa del tiempo sino cada minúsculo latido de nuestros corazones. La pregunta que late en el centro de este misterio es ineludible: ¿puede Dios, en su conocimiento infinito, prever cada elección nuestra sin que ello menoscabe nuestra libertad para elegir? Para sumergirnos en este misterio, primero hay que considerar la esencia de la omnisciencia divina. Según las Escrituras, Dios es el Alfa y el Omega, principio y fin. ¿Cómo podría un ser de tal magnitud no conocer el desenlace de su creación? Y aún así, se nos ha dotado del tesoro del libre albedrío. Este regalo supremo parece desafiar la misma idea de predestinación. Pues si Dios ya conoce nuestras decisiones, ¿cómo podemos ser realmente libres? Tratemos de desvelar este enigma a través de una historia antigua. En la tierra de Canaán, caminaba un hombre llamado Moisés, elegido para liberar a su pueblo. Cuando se enfrentó al faraón, Moisés se encontró con un dilema. Cada elección que hacía parecía ya escrita. Sin embargo, en medio de la niebla de estos acontecimientos preordenados, Moisés descubrió que su fe y su coraje personal le guiaban hacia sendas no previamente percibidas. Aquí yace el misterio: ¿cómo coexistía su libre decisión con el plan divino que Dios ya conocía? La respuesta, si es que existe una definitiva, podría encontrarse en la naturaleza misma del tiempo y el entendimiento divino. Tal vez, Dios ve el tiempo como el lector un pergamino, no página por página, de manera lineal, sino en su totalidad. Pero aunque Dios pueda saber cómo concluye nuestra historia, no significa que la esté escribiendo por nosotros. Este conocimiento no es una cadena, sino un testamento a nuestra autonomía. Algunos sugieren que el conocimiento divino es como el de un maestro artesano, que al observar a su aprendiz, anticipa los errores y aciertos basados en su experiencia, sin manipular directamente las manos del joven. Así, el libre albedrío podría ser comprendido como una danza entre lo conocido y lo posible, donde cada giro y cada paso es verdaderamente nuestro, mientras Dios, en su infinita sabiduría, contempla fascinado sin interferir. Este misterio nos invita a reflexionar. Puede que el verdadero don de la omnisciencia divina no sea el control, sino el amor incondicional que acepta nuestras decisiones, sean estas predecibles o inesperadas. Al final, cada elección es un eco en la eternidad, un testimonio del increíble poder y responsabilidad con que fuimos dotados. Imagina, por un momento, que te encuentras en una vasta biblioteca antigua, donde el aire está impregnado de secretos guardados durante milenios. Aquí, entre estanterías colmadas de volúmenes polvorientos, yace un libro enigmático cuyo título apenas se vislumbra bajo una capa de telarañas: El misterio de la Santísima Trinidad. Abres la primera página, y en su centro una pregunta resalta con letras doradas: ¿cómo puede un Dios ser tres y, al mismo tiempo, uno? Desde tiempos inmemoriales, el concepto de la Trinidad en el cristianismo ha sido un bastión, tanto de fe como de enigma insondable. En su esencia, la Trinidad compone la compleja, pero fascinante idea de un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio ha suscitado tanto devoción como polémica entre teólogos, filósofos y creyentes a lo largo de las eras. Para algunos es un testamento de la majestuosa y misteriosa naturaleza divina que va más allá de la comprensión humana. Para otros, ha sido un punto de debate y controversia que ha desatado concilios y cismas en el tejido mismo del cristianismo. Pero allí, en ese rincón de la biblioteca cósmica, una historia comienza a desplegarse. Con un susurro casi imperceptible, las páginas revelan un relato del siglo IV, cuando los primeros concilios de Nicea y Constantinopla ardieron en debates encendidos. Grandes mentes se enfrentaban en un foro celestial, buscando desentrañar lo inexplicable. Era un tiempo donde la esencia divina se discutía como quien talla una escultura a partir de mármol, con cada golpe de cincel acercándose más a la inmergida verdad. Sin embargo, más allá de las paredes de esos debates,
El viento portaba un fragmento del Evangelio de Juan. Se decía que las palabras de Jesús, "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre", resonaban con un eco profundo que aún hoy invita al asombro. En estos pasajes se esconde una chispa que ofrece a cada buscador un destello de la unidad y distinción en Dios. Aquellas palabras, tan sencillas y a la vez tan cargadas de significado, son un portal a lo divino, a esa realidad que desafía la lógica terrenal, despertando preguntas que aún hoy susurran en el corazón de los creyentes. La Trinidad no es solo un dogma teológico, es un viaje hacia una comprensión más profunda del amor y la coexistencia divina. Un viaje que invita a cada alma curiosa a explorar sus propios límites de entendimiento y a encontrar, entre las sombras del misterio, una chispa de luz eterna. En un mundo donde la cotidianidad nos envuelve con su manto de rutina, hay momentos en los que lo extraordinario se abre paso con la fuerza de lo inexplicable, invitándonos a cuestionar nuestra percepción de la realidad misma. Las manifestaciones de Dios, esos destellos de divinidad que perforan el velo de lo conocido, nos ofrecen una ventana hacia lo sobrenatural. Pero, ¿qué se esconde tras estos increíbles fenómenos? Las apariciones, los milagros y eventos que desafían la lógica humana, han sido relatados a lo largo de los siglos en contextos de fe y misterio. Imaginen un tiempo en que la noche era oscura y silenciosa, cuando un simple destello de luz en el cielo podía transformarse en el preludio de una nueva era de creencias. Consideremos a Moisés, un humilde pastor en el monte Horeb. Mientras cuidaba el rebaño, su mirada se vio atrapada por un arbusto ardiendo con un fuego que no consumía. Se desplegaba ante él la zarza ardiente, un fenómeno más allá de la comprensión natural. Lo que debería haber sido cenizas y silencio, era un encuentro entre un hombre y lo divino que cambiaría el curso de la historia de su pueblo. Dios, en su forma más majestuosa, se reveló a través de la simplicidad de una zarza, manifestando un poder que sobrepasaba la comprensión. Esta aparición no solo fue un milagro de generosa luz, sino un puente hacia una nueva relación entre lo humano y lo celestial. Pero las manifestaciones de Dios no siempre asumen la forma de fenómenos naturales, desafiando las leyes físicas. A veces, nos encontramos cara a cara con lo milagroso en momentos de necesidad desesperada y esperanza casi extinta. Tomemos por ejemplo el milagro de los panes y los peces, donde Jesús alimentó a miles con tan solo unos pocos alimentos. Aquí, la abundancia surgía de la escasez, lo infinito brotando de lo finito, instigando una fe renovada en quienes fueron testigos. Fue un recordatorio palpable de que lo divino habita entre nosotros, transformando lo ordinario en extraordinario. Nos encontramos con relatos de luces brillantes en el cielo, voces de naturaleza desconocida y curaciones sorprendentes donde la ciencia se ha rendido. Estos eventos, a menudo catalogados como milagros, nos confrontan con la pregunta: ¿es esto obra de lo divino? Cada aparición, cada milagro, insinúa un mundo donde las reglas conocidas son descartadas, un mundo donde lo celestial toca la tierra para recordarnos que la realidad es solo una pálida sombra de toda una existencia más vasta e impresionante. La relación de Dios con la humanidad, entre el aliento divino y el libre albedrío, imagina un vasto y oscuro lienzo en la insondable galería del universo. Un espacio donde el silencio es tan profundo que parece ocultar secretos arcanos. En este panorama silencioso, una chispa de luz se enciende y con ella, un artista colosal comienza a trazar el bosquejo más complejo jamás concebido. La humanidad, esta creación nacida de un amor que desafía la comprensión, es más que un simple experimento cósmico. Es una obra maestra diseñada con propósito e intención, con un pincel guiado por la benevolencia. Aquí reside la pregunta que ha fascinado a místicos y sabios a lo largo de los milenios. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos y qué es lo que realmente espera de ellos? Desde el Génesis, donde el Ruá, el Espíritu Divino, infunde vida al barro, los escritos sagrados nos han llevado a creer que estamos tejidos con el aliento de lo divino. Dios, este eterno guardián de la chispa vital, observa la creación con un amor que es, a la vez, un misterio sin fin y una fuente de esperanza interminable. Pero, ¿qué significa ser observados por un Dios omnipotente? Estas miradas desde los cielos no son solo evaluadoras, sino intencionadas y profundas, como el encuentro íntimo de una madre con su recién nacido, llena de sueños y expectativas, pero también de una aceptación incondicional. Jesús, en su sermón en la montaña, proporciona una clave enigmática. Bienaventurados los pacificadores, los humildes de corazón, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Estos son los atributos que invitan a la bendición, una especie de código divino que guía el comportamiento humano hacia su potencial más excelso, pero envuelto en libertad. Y justo allí yace el enigma más perturbador: el libre albedrío. ¿Qué espera Dios, entonces, de su creación? Como un artista que deja su trabajo para que cobre vida propia, Dios ofrece un don monumental: la libertad de elección. En esta elección,
reside tanto la bondad como el daño de nuestra naturaleza, una paradoja que parece desafiar la lógica. Dios espera que cada ser humano elija bien, que al enfrentarse al caos moral y ético, encuentre el camino hacia la verdad, belleza y bondad. Sin embargo, al igual que en una buena trama de misterio, el camino nunca es lineal. Tal vez al final, el verdadero enigma no es entender la visión divina sobre nosotros, sino aceptar el desafío de convertirnos en co-creadores de nuestro destino, en un mundo donde lo inesperado y lo misterioso son las verdaderas huellas de lo eterno. En lo profundo de nuestro ser, donde las preguntas más inquietantes laten con fervor, se encuentra un enigma que ha desconcertado a filósofos, teólogos y buscadores de verdad a lo largo de los siglos: la relación entre Dios y la moralidad. Imagina por un momento la escena. Un antiguo monasterio en los altiplanos de una tierra olvidada, donde sabios ancianos enclaustrados dedican sus vidas a desentrañar este misterio. En sus mundos de pergaminos polvorientos, velas parpadeantes y sombras susurrantes, el debate sobresale, tan antiguo y fundamental como el tiempo mismo. El primer guijarro en este mar de incertidumbre es si Dios es realmente el faro último que guía nuestros conceptos de lo correcto y lo incorrecto. Según algunos, como el teólogo medieval Santo Tomás de Aquino, sin Dios, la moralidad sería una brújula vacía, sin aguja que indique el norte verdadero. Otros, como el filósofo escéptico David Hume, susurran en las sombras del tiempo una perspectiva diferente. Los valores morales podrían, de hecho, existir al margen de la divinidad, surgiendo del corazón humano, de la empatía y de la razón. Atravesamos un campo de especulaciones oscuras que nos lleva a un pasaje bíblico en Gálatas 5:22-23, donde se describen los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. En este rosario de virtudes, uno podría cuestionar: ¿se manifiestan en nosotros como un reflejo de la imagen divina o son la materialización de nuestra naturaleza humana intrínseca? El dilema nos presenta un panorama tan inmenso como un firmamento estrellado. Si Dios es la fuente última, entonces la moral es fija e inalterable, arraigada en lo eterno. Pero si la moralidad camina por senderos independientes, nos desafía a encontrar dentro de nosotros mismos esa constelación ética que nos guía. Cada paso hacia la resolución de este misterio nos ofrece no solo respuestas, sino también más preguntas, hilvanando un tapiz que conecta a lo divino con lo humano, a lo sagrado con lo secular. Mientras nos adentramos en las sombras de lo desconocido, buscamos entender si estamos sostenidos por un poder cósmico, o si nuestra brújula moral es un faro nunca antes encendido por la llama de lo celestial. La respuesta, quizás, yace en un rincón aún sin explorar de nuestra alma, en aquellos susurros que nos guían en las noches más oscuras. Suscríbete para más contenido.